Hola, buenas tardes. Hoy quiero hacer el siguiente vídeo eh, titulado Lección 2 de Memoria Histórica. Como sabéis, hoy día 27 de noviembre, Ábalos y Córdoba han entrado en prisión. Hay gente que dice que Ábalos es una buena persona y una persona que engaña tanto en su vida privada como en su vida pública no puede ser buena persona. Es un corrupto no puede ser buena persona. Alguien que engaña, que es capaz de engañar a su mujer, que es capaz de robar dinero público, nunca puede ser buena persona. Porque alguien con valores sería incapaz, le remordería la conciencia. Es la diferencia entre la gente con alma y gente desalmada. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto duran en prisión estos dos perlas. Y nada, bueno, pues quería hablaros hoy de la memoria histórica en cuanto a la delincuencia en España. Y para eso he tomado una serie de notas y de reflexiones. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a empezar leyendo y a ver qué os parece este vídeo, ¿vale? Y comentando según lo que considere. Bueno, pues antes, hace unos siglos, ¿vale? Siglo XV, siglo XVI, XVII, a los delincuentes se les llevaba a galeras. Antes del siglo XV, finales del siglo XV, los delincuentes eran llevados a calabozos y mazmorras, ¿vale? Los calabozos normalmente estaban situados fuera de los castillos y las mazmorras dentro. Y allí pues recibían palizas y tal. Lo que se merece un delincuente, vamos, yo es que soy partidaria de que a un delincuente hay que darle la del pulpo. Entonces, qué pena que no hayamos aprendido de nuestros ancestros estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, en los siglos XV, XVI, XVII, a los delincuentes se les llevaba a galeras a remar. Estamos hablando de asesinos, violadores, ladrones, gente que hurtaba una y otra vez, ¿vale? Multireincidentes, etc. Las galeras defendían las costas españolas de la piratería y también eran usadas para el combate naval. Entonces, en aquellos años, ya que el Imperio Español tenía que combatir a los chuposteros ingleses, a los piratas ingleses, que como sabéis, la costa mediterránea y el Atlántico estaban plagadas de piratas ingleses. Y es que en aquella época estos barcos pues funcionaban con remos. Entonces pues se usaba a los delincuentes para este provecho, ¿no? Para remar y poder combatir y poder acabar con la piratería. Los chuposteros estos ingleses, ¿vale? Que pretendían robar los documentos científicos españoles, mapas cartográficos y toda clase de mercancías. Ya se sabe que con patente de corso. Claro, porque eran piratas con patente de corso. Es decir, que la realeza inglesa le daba permiso para robar y hacer tropelías. En fin, eran otros delincuentes. Como vemos, antes al delincuente se le aplicaba una pena utilitaria. En este caso, a los presos se los llevaban a galeras a remar. Es decir, de provecho para la sociedad española. También a los delincuentes se los metían a trabajar, por ejemplo, en las minas y en los presidios africanos. Para su construcción, ¿vale? Para la construcción de estos presidios, o también para estar allí para defender el territorio español en suelo africano. Luego ya con la Ilustración, siglo XIX, se pasó del castigo del delincuente, enfoque punitivo, que era castigar a los delincuentes, a su rehabilitación. Es decir, paso página.
Es decir, se pretendía premiar al delincuente mediante su integración en la sociedad. Y mientras a las víctimas de sus infames delitos, a estas víctimas no se le podía ni devolver a la vida. O si habían sufrido graves daños físicos y psicológicos, reparar los mismos. O sea, el delincuente se iba de rosita, ¿vale? Ese era el fin de la Ilustración, que fue un desarrollo paulatino, no fue de golpe. Y de aquellos barros, estos lodos tenemos hoy en día. No nos olvidemos que hablamos de pederastas, asesinos depravados, etc. En aquella época, como ahora, un delincuente era la misma basura, ni más ni menos. Porque sí, la maldad existe, y lo mismo que existe el bien, existe el mal. Lo que pasa que en aquel entonces había un fuerte sentimiento religioso y al mal se lo combatía con castigo. Ahora, hoy día, en esta sociedad secular, el mal y el bien, bueno, creo que se dice secular, ¿no? A la sociedad atea. Si no es así, pues me corregís. O sea, en esta sociedad secular, el mal y el bien se funden y ya no se sabe lo que está bien ni lo que está mal. Además, hoy día se romantiza al delincuente, siendo, por ejemplo, el narcotraficante que destruye familias enteras con la droga, sobre todo a los hijos de esas personas enganchadas a la droga, sufren una destrucción psicológica brutal, aparte de física, en la mayoría de los casos. Bueno, pues a esos narcotraficantes que destruyen familias enteras, a estos narcotraficantes se lo consideran héroes, ¿vale? El que entra ilegalmente es una especie de Ulises, por ejemplo. Bien, viniendo aquí, ¿vale? O sea, se le ve como que han venido haciendo un reto, ¿vale? Haciendo una especie de gincana, sorteando obstáculos, cual Ulises, sorteando los peligros de los mares y sus corrientes, y se le ven como si fuera una especie de Ulises. Y la ONG que los traen a las costas españolas cobrando dinero por ello, no nos olvidemos, no son considerados como traficantes de personas ni mafiosos, sino almas de la caridad, ¿vale? Como si fueran misioneros, como si fueran los misioneros cristianos que iban a las Indias occidentales a civilizar aquello. Bueno, pues así. Cuando, ojo, paradójicamente, son ateos. La mayoría fuman porros, se drogan y por lo general son unos perros flautas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, en fin, estos políticos no tienen claro lo que está bien ni lo que está mal, porque no tienen moral. Me refiero sobre todo a los del PP y PSOE, que es la misma mierda. Carecen de valores y se lucran con las mafias. A esto nos ha llevado la reinserción del delincuente. Es decir, esta confusión de no saber lo que es el mal, lo que es el bien, esta falta de valores, la romantización de la delincuencia, pues es a esto a lo que nos ha llevado la reinserción del delincuente, promovida tal idea de reinserción por la Ilustración. La reinserción del delincuente. Ojo a esta frase también, porque la reinserción del delincuente lleva impresa la idea de que el delincuente es una víctima del mal que hace. O sea, el mal que hace, para él también es un mal para sí mismo, lo cual es muy gracioso. El hecho de que se pueda reinsertar implica que puede ser bueno, que es un preso en sí mismo del mal que padece. Es como si ser malo fuera una enfermedad que se pudiera curar con gragueas de bien, ¿vale? Inculcándole la idea del bien al delincuente, poquito a poco. Esto no lo hagas, que es malo. Haz esto. Claro, explícale, por ejemplo, a un narcotraficante, ¿vale? Que lo mejor no es ganar 50.000 euros al mes, por poner un ejemplo, que seguramente ganarán más, al mes y al día.
sino ser mileurista. Tú explícale que es mejor ser mileurista a un narcotraficante y trabajar en un Burger King, ¿vale? 8 horas diarias y los fines de semana. Y no le aplique castigos, sino cursitos. Tú aplícale cursitos al narcotraficante. Ya vemos las consecuencias. No solo no se reinsertan, sino que van acumulando poder, convirtiendo a España en un narcoestado. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que salen de la cárcel, la temporadita que se peguen ahí, pues siguen haciendo narcotráfico, cada vez van adquiriendo más dinero, el dinero es poder, y son capaces de comprar a políticos, policías, guardias civiles, total, que al final España se convierte en un narcoestado. Pues a eso es a lo que hemos llegado, ¿vale? Mientras a ti te inculcan la idea de que, al delincuente hay que reinsertarlo y todas estas polladas. Bueno, hoy en día es así, estamos en estas. Hay todo un engranaje de ingeniería social, como he dicho, detrás de toda esta relativización de la delincuencia. Por ejemplo, en un artículo de La Vanguardia que se titula ¿Necesitamos endurecer las penas? Se dice que si hay delincuentes porque la población ha crecido. Las penas en prisión son más largas. Por eso hay tanto delincuente en la cárcel. Porque si uno se tira 4 años, luego viene otro delincuente y, en fin, uno detrás de otro y se van acumulando allí por la larga estancia. Esto es un insulto a la inteligencia totalmente. Cuando hay delincuentes que incluso habiendo violado, por ejemplo, ilegales, todos hemos visto casos, sobre todo en las redes, porque la tele desinforma, no han pasado por prisión siquiera, pero es que ni se los ha deportado, están en la calle. Otro ejemplo, los carteristas, llegando a acumular hasta más de 100 robos por hurto, sin ninguna consecuencia. Están en la calle. Van a comisaría y la policía los devuelve a la calle. Esta es la seguridad que tenemos con la policía. En el siglo XV, XVI, XVII, en la época, incluso en la época de Franco, si acumulabas más de 2 delitos por hurto, pasabas años en prisión. En la época de Franco, si era hurto por necesidad, al preso no se lo consideraba un delincuente. Pero hurto para lucrarse, sí. Y se puede pensar, y ahora vamos aquí hago una pequeña reflexión, y se puede pensar que los ilegales hurtan por necesidad. Pero es muy importante tener en cuenta que es un delito grave entrar ilegalmente. Y que encima vengas a joder. Aunque sea por necesidad, porque es que la sociedad española no tiene ni tiene el deber de padecer la delincuencia de lo que entran ilegalmente. Si has entrado ilegalmente para delinquir, aunque sea por necesidad, no deberías nunca haber entrado aquí, porque has entrado para hacer daño. Esta es la reflexión que yo hago, ¿vale? Es como, y ahora pongo un ejemplo de perogrullo, es como si en mi casa entra alguien, ¿no?, dando a la puerta, y empieza a robar mis pertenencias. Entonces, por tanto, quien comete hurtos entrando ilegalmente no está hurtando, sino robando. España sería la casa de los españoles, al hilo del ejemplo anterior. Entonces, tú estás robando en un país al que has entrado ilegalmente, que es como el ejemplo que yo he puesto de que una persona entre en tu casa y te robe exactamente igual. Volviendo al artículo de La Vanguardia, dice en un párrafo lo siguiente: España encabeza el ranking de dureza penitenciaria de Europa Occidental, con 74.465 presos, entre paréntesis 161 por cada 100.000 habitantes. Nos hemos ganado el dudoso honor de campeón penitenciario de la EU. Esto lo dice literal el artículo este de La Vanguardia.
Y entonces yo aquí hago otra pequeña reflexión. El periodista creo que no sabe cómo está Francia, ni Inglaterra, ni Alemania actualmente. Y es que allí lo que pasa es que los delincuentes campan a sus anchas por las calles. Por eso hay menos en prisión. Pero vamos, que es que aquí también entra por la puerta de entrada de la prisión y sale por la de salida. Es en 0, quizá esa cifra sea constante, o sea, o vaya en aumento, la de los 74.465 presos, porque constantemente están llegando pateras a la costa española y con ellas la remesa correspondiente de potenciales delincuentes, delincuentes en sí y el malvivir en general. Aquí entra el malvivir y el que todos nos jodamos, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee hoy en día porque es un buenismo tan absurdo. O sea, esto es todo un retrato tan buenista que da asco, tío. Bueno, y ahora vamos a ver una cosa que había en el siglo XVIII, que era la pena de arsenales. Los arsenales eran lugares donde se reparaban las embarcaciones de la armada y también de las municiones. La pena de arsenales consistía en trabajos forzados en los arsenales de la armada. Allí se enviaban a los delincuentes a los puertos donde estaban estos arsenales. Se estableció como alternativa a las penas de galeras, ya que su mantenimiento era muy costoso. El mantenimiento de la galera era muy costoso ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y es que la tecnología de los barcos estaba más desarrollada por aquel siglo y no se precisaba y no se precisaba ya las galeras. Solo podía... un momentito. Solo ponía... las pocas galeras que había ya podían salir durante los meses cálidos, cuando el mar estaba en calma. Bueno, así fue siempre, ¿no? Pero es que ya su mantenimiento era muy costoso para aquel entonces. Entonces, mantener galeras en invierno cuando estaban arribadas en puerto, pues era un gasto enorme. Y aparte había que mantenerlas, ¿no? Si le salía alguna grieta o algo, pues había que calafatearlas y su mantenimiento era muy costoso. Entonces, pues nos resultaban muy útiles, ya que en la época de Felipe V, el primer rey de Borbón, pues las galeras se usaron más, o sea, las galeras ya no se usaban, se usaron más en la época de los Austrias, en los previos siglos anteriores. Y se usaron muy poco en las de los Borbones, por el desarrollo que experimentó el arte de navegar. A los vagos y ociosos que se entretenían haciendo gamberradas, se le destinaba por 4 años a los arsenales para hacer trabajo de carpintería, calafatería, etc. La pena de arsenales se dio durante la Ilustración, pero la Ilustración derivó en una relativización del bien y del mal, de que no había nada superior por encima del hombre. Es decir, esa idea de Dios, ¿no? Dios el bien, Satanás el mal, haz el bien, no hagas el mal. Bueno, todo eso pues se fue diluyendo y encima se romantizó a los delincuentes. Hoy en día, si ves alguna serie, pues la mayoría de las series romantizan la delincuencia. Las canciones romantizan a los delincuentes. Hay muchos grupos que visten como delincuentes y se romantiza el tío chandalero que tiene pinta de delincuente. Y no es un prejuicio, es que es así, los delincuentes suelen tener esa pinta. Otros van vestidos con chaqueta y corbata, pero los delincuentes, la mayoría, los delincuentes de calle van con esas pintas. Y que nos ha llevado a tener que soportar a vagos maleantes, narcotraficantes y políticos corruptos que incluso
a un fugado de la justicia puede ser eurodiputado, como por ejemplo Puigdemont. Y nada, pues esta es una pequeña lección de memoria histórica. Yo creo que deberíamos de recuperar aquellas leyes de aquel entonces para darle al delincuente el castigo que se merece. Y ahora voy a poner una cosa que me he encontrado yo aquí, que se llama Real Pragmática. Un momento, a ver si puedo encender la tableta. Real Pragmática de 1781, creo que era. A ver, voy a buscarlo. Bueno, hay una pragmática que es la Real Pragmática de 1695, que es esta. Os voy a poner aquí una imagen. Bueno, a ver si se ve bien. Voy a ponerla en grande, si puedo. Ahí. Un momentito. A ver si se ve. La vais a ver al revés. Pero bueno, antes de enseñaros la foto de la portada de esta pragmática, os voy a leer el título. Dice: pragmática que su majestad manda publicar dando la forma en que deben vivir los gitanos que se hallaren en estos reinos, con expresión de las penas en que incurre contraviniendo. Y luego está el escudo de la Casa Real de aquel entonces, año 1695, con licencia en Madrid por Julián de Paredes. Y luego pone aquí: impresor de libros en la Pazuela del Ángel. Bueno, mira, qué bonito. A ver si se ve bien. Con el brillo a lo mejor no. Pero esto es un documento, vamos, de primera categoría, vaya. Y luego tenemos aquí este, que es del año, a ver si lo tengo yo por aquí. Tenía otro de 1781, pero bueno, a ver si lo encuentro. Bueno, voy a poner este. Dice, a ver, dice: pragmática que su majestad manda publicar dando la forma en que deben vivir los gitanos que se hallaren en estos reinos, con expresión de las penas en que incurren contraviniendo a ellas. De nuevo, el sello de Casa Real, año 1695. Ah, no, pero este es de 1695, ¿no? No, este es el de antes, perdón. A ver, os voy a poner el de 1781. A ver si lo encuentro. La Real Pragmática de 1781. A ver. No, de 1783, perdón. Es esta de aquí. A ver si la veis bien. Con el reflejo de la luz. A lo mejor no se ve bien, pero os la leo también. Dice: pragmática sanción en fuerza de ley en que se dan nuevas reglas para contener y castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de gitanos o castellanos nuevos. Con lo demás que expresa. Aparece el escudo de la Casa del Real, año 1783, e impreso esta pragmática sanción en la imprenta de don Pedro Marín y reimpreso en Bilbao por la viuda de Antonio de Egusquiza, impresora del señorío de Vizcaya. La vuelvo a enseñar. Bueno, como veis antes, la gente que no se reinsertaba, ¿no? Que tenemos casos ahora también de gente que entra aquí que no se reinserta, pues era castigada directamente. Eres un delincuente, no te reinsertas, te castigamos. Que trabajas yo qué sé, en temas de metalurgia, en fraguas, en yo no sé qué, y roban metales para hacer cuchillos y yo no sé qué rollo, pues al campo te vas a trabajar donde no puedas robar, que eso lo he leído también. Y eran castigados. Y nada, pues aquí lo que tenemos es, en el siglo XXI es un cachondeo tremendamente absoluto, donde el delincuente se le busca la reinserción o que esté aquí ancha Castilla, y mientras los ciudadanos de bien padeciendo y las víctimas sufriendo. Y eso no puede ser. A un delincuente hay que castigarlo.
Y si se le tiene que aplicar trabajo forzado, se le aplica. Si se ve a una narcolancha, que me hace gracia cuando dice la Guardia Civil y la policía que no tiene medios para apresar a esos narcotraficantes, me hace mucha gracia, porque tirando una simple granada te cargas a la narcolancha. Y un delincuente, como siempre he dicho, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, incluso con su vida. Y más si eres un narcotraficante que te está cargando a las familias. Y nada, memoria histórica, parte 2. Hasta luego, chicos.